Buenos días. Vamos hoy a realizar unos ejercicios aplicando lo que son los conceptos o las reglas básicas de integración, porque es la unidad de la unidad número 2 correspondiente a la integral definida. Decía claramente las instrucciones de la videoconferencia de que ustedes tenían que tener en sus manos lo que eran las reglas básicas de integración que aparecen en la carpeta de contenido, igualmente en la parte de derivada. Si ustedes observan esas reglas básicas de integración, lo que nos va a permitir, utilizando cualquier tipo de método, poder llegar a resolver utilizando esas reglas básicas de integración. En los ejercicios que corresponden a la asignación, ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque por lo menos en el caso podemos observar, si nosotros tenemos una trigonometría, las reglas básicas de integración simplemente me están dando un ángulo lineal, pero a lo mejor yo necesito utilizar algunos conceptos para poder desarrollar esa regla, esa integral. Igualmente, cuando a mí me aparece una raíz, la raíz es solamente de una función, de una función que está conformada por ciertas expresiones polinómicas, pero en ningún momento me dice a mí que si en una raíz que aparezca una trigonometría, un logaritmo, eso significa que yo tengo que hacer unos cambios de variable. La unidad corresponde a la aplicación de la integral definida utilizando lo que es el teorema fundamental del cálculo. Y eso no es más que me dice que ya ustedes en la parte teórica, lo que en la parte de contenido dice que cuando usted tiene una integral en la cual usted a esa integral está evaluada sobre dos límites de integración, es decir, una integral desde A hasta B, de una función en el cual usted la va a integrar. Usted lo que hace es integrar dependiendo de la regla que usted le corresponda, y eso le va a dar, tiene que buscar lo que estaba antes de esa integral, y por eso es que dice el teorema fundamental que usted evalúa el límite superior y al límite superior le quita el límite inferior para la evaluación. Entonces, nosotros vamos a desarrollar un ejercicio en la cual nosotros tengamos que aplicar ese teorema fundamental, y de esa misma manera ustedes, si aparecen ejercicios en la cual usted no está directamente en la tabla básica de integración, usted lo que hace es un cambio de variable, es decir, cuál es la función que se está comportando, que se comporta como la derivada de la otra función. Y en muchas veces tendrán que a lo mejor buscar alguna herramienta, alguna identidad que le permita sustituir la función. Cuando nosotros tenemos exponenciales, la función exponencial, la tabla de integrales dice que es la integral de la exponencial es e a la u por la integral de e a la u es ella misma más una constante, y si la vamos a evaluar sería entre a y b. Eso nos dice a nosotros que cuando nosotros vamos a hacer el cambio de variable tenemos que hacerlo siempre al exponente de esa función exponencial, porque si no, no la vamos a poder resolver. Al menos que nosotros tengamos otra exponencial, entonces tomamos la exponencial como toda la función para hacerle el cambio de variable. Entonces, hay que ver cuál es el mecanismo, cuál es la herramienta que yo voy a utilizar para hacer el cambio de variable. Entonces, vamos con este ejemplo en el cual observamos que primero tenemos una raíz, y de la misma manera, dentro de esa raíz, tenemos una función logaritmo. En primer lugar, cuando nosotros en derivada nos decían que teníamos que se iba a desarrollar una integral que tuviese la parte de un radical, nos decían que tenían que transformar esa expresión radical en un exponente en forma de fracción. Lo otro está que la integral que nosotros nos aparece en la tabla, en la regla básica de integración, simplemente me dice así:
la raíz enésima de x a la n. Y dice que cuando yo la voy a integrar, yo lo que digo es, utilizando la propiedad de un exponente racional, esto me queda m sobre n diferencial de x. Eso significa que utilizo una de las reglas básicas que simplemente no es más que x a la n más 1 sobre n más 1, es decir, x, m sobre n, le sumo 1 y sobre ella misma, x sobre n más 1 más una constante. Entonces podemos ver que en esas reglas básicas de integración no tenemos ninguna que aparezca como dice aquí, logaritmo de w más 7. Aparte de eso está elevado a una potencia. Y indistintamente tengo una expresión. Igualmente, si aquí hubiese aparecido una trigonometría, un exponencial o una función conformada por no solamente una sola x, sino varias, un polinomio de diferente grado, yo tendría que entonces de la misma manera hacerle el cambio a lo que estaría dentro de esa raíz. Entonces, tomando en cuenta esta regla básica de integración y aparte de que yo tengo una función logaritmo en el cual de la misma manera la función logaritmo me dice a mí que yo no tengo en ninguna de mis reglas de integración, yo tengo la integral de un logaritmo. Simplemente tengo una integral que dice de x sobre x que me lleva a la función logaritmo, que es logaritmo natural del valor absoluto de x más 6. Igualmente, si yo tengo la integral de dx sobre a x más b, igualmente donde la x está elevada a la potencia 1, de la misma forma, eso por un cambio, por una integral directa también, yo puedo decir que esto es 1 sobre a por el logaritmo natural del valor absoluto de ax más b más la constante de integración. Observen que en ningún momento me aparecen esas reglas básicas de integración que ustedes tienen, que creo que son como 19 reglas básicas de integración, en ninguna le aparece a ustedes la integral de un logaritmo. Eso les indica que cualquiera de las técnicas de integración que ustedes vayan a desarrollar de aquí en adelante, cualquiera que usted vaya, que vamos a ir estudiando, siempre que aparezca un logaritmo, nosotros no podemos resolverla como una integral directa, porque al logaritmo lo único que nosotros le conocemos es su derivada, no le conocemos la parte de integral. Entonces siempre tenemos que hacerle el cambio de variable a esa función logaritmo. Entonces, con esta retroalimentación, vamos a ver que esta integral que está evaluada desde 1 hasta 2, en el cual igualmente, si no se le pide cambie los límites de integración, usted lo que hace es integrar y luego vuelve otra vez al volver a retroceder la variable, integra en función de los dos valores que usted tiene aquí de la integral, utilizando ese teorema básico o ese teorema fundamental del cálculo. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, podemos observar que primero nosotros tenemos que hacer, y decimos que por cambio de variable, cambio de variable o método de sustitución, cualquiera de las dos aparecen en los textos, y tomamos entonces esa variable, la llamamos u, en el cual decimos que u es todo lo que está aquí dentro de la raíz. En este caso, logaritmo natural de w más 7. ¿Por qué yo no puedo tomar el exponente? Decir que es logaritmo natural de w más 7 elevado a la 3. Por lo siguiente. Porque en primer lugar, yo tendría que al derivar utilizar la regla de la cadena. Y eso me dice a mí que por regla de la cadena me dice que derivando la función en u, la derivo bajo el exponente, coloco la función, que en este caso es logaritmo natural de w más 7, al exponente le quito 1
y luego derivo internamente, y como la derivada interna del logaritmo o de esta función es logaritmo de W, digo que la derivada de W es 1 sobre W derivando a la función que es la función doble. Acomodando todo eso podemos ver que ese cambio no me permite a mí resolver la integral primero, porque yo estoy agarrando todo lo que está aquí, todo lo que está dentro de la raíz lo estoy tomando como U. Y luego me dice que para poder hacer el cambio de variable, observen que lo único, estoy derivando una función en W. Lo único que yo tengo es W y diferencial de W y W. Y ya todo lo demás yo lo tomé. Es decir, que esta función elevada al cuadrado yo no la tengo. Por lo tanto, ese no es el cambio recomendable, porque me está faltando parte de la función para poder resolver esa integral. Entonces, efectivamente, un estudiante que tome todo esto, le falta información para poder desarrollar el cambio. Entonces, ese no es mi cambio. Ya llegué. Efectivamente, lo que yo tengo que desarrollar. Buenos días, Jesús. Yo comencé la clase dándola acá para grabarla porque ya tiene bastante rato que ingresé y ninguno había ingresado. Entonces, ya son las 8:34 y estaba programada para las 8 de la mañana. Entonces, bueno, lo único que yo entonces tomo es lo que está acá dentro de la raíz. Entonces digo, mi función que está dentro de la raíz, yo la estoy llamando U. Y digo, derivando una función en U, voy a derivar una función que está en W. La derivada del logaritmo me dice a mí que es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, pero la derivada del argumento es 1. La derivada de 7, que es una constante, es 0. Y estoy derivando una función que está definida en la variable W. Entonces, como dije anteriormente, yo no estoy tomando con el exponente porque si no, me va a faltar información. De aquí que entonces observo lo que yo tengo acá y digo que la integral que me están dando, la integral que va desde 1 hasta 2, no voy a hacer los cambios en los límites de integración porque voy a retroceder la variable. La integral que me están dando, que es la raíz, en este caso, como dije también al inicio, es una expresión en radical, entonces digo, porque voy a después a integrar, es el logaritmo natural de W más 7, y esa expresión se eleva a la 3 medios diferencial de W, todo esto sobre W. Esa integral, de acuerdo al cambio, la integral desde 1 hasta 2, lo que estaba dentro de la raíz y en el exponente lo estoy llamando U. Y esa U está elevada a la 3 medio. Lo que me está sobrando en la integral es lo que ahora se va a llamar de U. Entonces, mi integral, que estaba conformada por toda esta expresión, se transforma en esta, y esa integral sí la tengo en las reglas básicas de integración. Entonces, en esas reglas básicas de integración, lo que hago es que busco la que le corresponde y digo n más 1 sobre n más 1. Entonces, al integrar, digo que esto es u a la n más 1. Recuerden que ustedes tienen su calculadora y no necesitan de una vez de decir n más 1 sobre n más 1, sino que simplemente ese 3 medios no es más que, como siempre están sumando 1, al igual como se les explicaba en derivada, que cuando siempre se le restaba 1, lo que hacían era al numerador, en derivada, al numerador le quitamos el denominador. Ahora lo que hacemos es, al numerador le sumamos. ¿Por qué? A 3 le sumo 2, me quedaría 5 medios sobre el mismo denominador.
porque efectivamente usted lo que hace es esto, 3 medios más 1. Y usted está multiplicando en este sentido, y eso no es más que 3 más 2 sobre 2. Entonces, 5 medios sobre 2, sin necesidad de estar desarrollando todo ese procedimiento. Al numerador le sumo el denominador, tomando en consideración el signo que pueda presentar la expresión. Entonces, al integrar, esto me queda u a la 5 medios sobre 5 medios. No voy a colocar más una constante porque como es la integral definida, entonces digo que esto está evaluado entre 1 y 2. Eso me dice a mí que para desarrollo tengo que volver la variable para poder evaluar en los límites de integración. Entonces, al aplicar la doble C me quedaría 2/5. Retrocedo la variable y en este caso mi variable se llama logaritmo natural de W más 7. Eso está elevado a las 5 medios y lo estoy evaluando desde 1 hasta 2. Entonces, en esa evaluación, lo que hago es acomodar mi función y retroceder la variable. Entonces me quedaría 2/5 de la raíz, porque voy a evaluar logaritmo natural de W más 7. Y ahora esto está elevado a la 5 desde 1 hasta 2. Entonces, sustituyo con el límite superior, sustituyo con el límite inferior. Y luego hago todo el procedimiento en la parte de la calculadora. Es decir, según el teorema fundamental del cálculo, me dice que esto va a ser 2/5 con el límite superior, es decir, la raíz cuadrada del logaritmo natural con el límite superior W vale 2, lo sustituyen de esta W más 7. Todo esto se eleva a la 5. Y luego le voy a quitar la raíz cuadrada del logaritmo natural con el límite inferior que es 1 más 7 y todo esto de la misma manera se eleva a la 5. Teorema fundamental. Al límite superior le quito el límite inferior. Tomo mi calculadora y hago todo este procedimiento. A veces tenemos expresiones donde tienen la parte de varios decimales, pero como les dije en la clase anterior, siempre tomen por aproximación, utilicen dos decimales. Entonces, pero cuando son las expresiones de logaritmo, muchas veces yo prefiero que me dejen la expresión y utilicen algunas propiedades. Aquí entonces me quedaría 2/5, ese 2/5 es para toda la integral. Logaritmo de 7, la raíz cuadrada del logaritmo natural de 2, le sumo 7 y eso lo elevo a la 5, menos el logaritmo natural de 1 por propiedad, eso es 0, simplemente me va a quedar la raíz cuadrada de el número 7, porque esto se me hace 0 por propiedad, o lo colocan en la calculadora igualmente, y le queda 7 elevado a la 5. Entonces, ese procedimiento lo podemos de una vez desarrollar directamente con la calculadora y al final colocamos un solo resultado para no estar desarrollándolo por paso. Decimos simplemente y recordando utilizar los signos de agrupación. Voy a dejar ese 2/5 y voy a desarrollar lo que está dentro de los corchetes. Y digo raíz cuadrada, por favor, ya que ingresaste eso, si tienes la calculadora lo puedes ir haciendo, raíz cuadrada, abro un paréntesis y digo logaritmo natural, mucho cuidado, logaritmo natural de 2, a eso le voy a sumar 5
No, a eso le voy a sumar 7, cierro el paréntesis y lo voy a elevar a las 5. Lo elevo a las 5. Luego me dice, le voy a quitar, vuelvo a colocar raíz cuadrada de 7 y ese lo estoy elevando igualmente a las 5. Cierro el paréntesis para toda la expresión y eso me dice a mí logaritmo paréntesis raíz cuadrada paréntesis del logaritmo natural de 2, le sumo 7, cierro el paréntesis y lo elevo a las 5. Y luego le voy a restar la raíz cuadrada igualmente de 7 elevado a las 5. Ahí me dice que esto es una aproximación de 34.515.44, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo digo que esto, bueno, ese valor lo voy a multiplicar de una vez por 2 y luego, al mismo tiempo, para no salir, lo divido entre 5 o simplemente lo multiplico por la fracción 2/5. Y aquí me dice que es una aproximación aproximadamente igual a 13.806. Por aproximación digo que eso es 81, para tener simplemente 2 decimales. Entonces, hemos utilizado lo que me dice la clase, la unidad integral definida, que es el teorema fundamental del cálculo, y de la misma manera la parte de cambio de variable. Es decir, yo no puedo resolver una integral en la cual no está directamente relacionada con una de las reglas básicas de integración, de las tablas de integrales básicas, que es una tabla que me va a permitir utilizar cualquier tipo de técnica, pero siempre debo de llegar a ella. Entonces, como decía anteriormente, yo no tengo la integral del logaritmo. Conozco simplemente su derivada, no la integral. Tengo una integral que me llega a mí a un logaritmo. Entonces, lo que hago es realizar el cambio de variable. ¿Por qué no lo tomé con el 3? Porque si yo lo llevaba a esa potencia, me iba a faltar información para poder realizar el cambio. ¿Alguna pregunta, Jesús? Si quieres, escribe. Bueno, me dijiste que no tenías micrófono. Le puedes hacer un captura de pantalla a la información por separado o lo puedes escribir. Yo quería preguntarle si podría hacer un ejemplo del ejercicio que tiene coseno al cuadrado. Bueno, ya copiaste este para desarrollar uno con coseno. Ok. Bueno, Jesús. Realmente, cuando voy a explicar los ejercicios no tienen que ser directamente, sino que doy explicación en forma general porque no puedo estar desarrollando lo que corresponden a la parte de los ejercicios. Pero casualidad que tengo, así como tenemos ese del coseno, como dije anteriormente, usted va a hacer un cambio de variable.
Y cuando usted hace un cambio de variable, usted lo que busca, cuál es el comportamiento de esa función. Cómo una de las funciones se comporta como la derivada de la otra para poder tomar el cambio. Vamos a tomar en consideración el hecho de que la siguiente integral. Vamos a ver una integral que no necesariamente tiene que ver el seno con el coseno, o una función con respecto a la otra. Supóngase esta integral. La integral de θ coseno cuadrado de θ por la raíz de la tangente de θ menos 1. Bueno, para hacerla como una integral definida, vamos a colocarle límites de integración. Porque si no es una integral indefinida, si no tiene límites de integración. Pero recordemos que como aquí estamos utilizando cambios de variables, podemos utilizar las dos técnicas. Una que sea la indefinida y la otra que sea la integral definida. Entonces, al final vamos a colocarle aquí que va desde pi sexto a pi cuarto. Estoy inventando los límites de integración. Ok. ¿Qué sucede con esta integral? En primer lugar, volvemos al hecho anterior. Tengo una raíz. Y como es una raíz, en mis reglas de integración básica, lo único que yo tengo de integrales es la integral de una x elevada a una potencia cualquiera. Y lo que hago es acomodar la raíz a un exponente en forma de fracción. En este caso me dice que es la tangente. Supóngase que aquí hubiese estado un seno, un seno hiperbólico, un logaritmo, un exponencial, cualquiera. Usted, lo primero que se enfoca es lo que usted tiene dentro de ese radical. Entonces, usted observa, bueno, tengo una tangente. No tengo la raíz, la integral de una raíz de una tangente. Necesariamente mi cambio de variable tiene que ir a lo que está dentro de esa raíz. Supóngase que no hubiese tenido esa raíz, sino que hubiese estado simplemente un paréntesis. Entonces veo la tangente con el coseno. Igualmente, tengo que ver cómo se comporta una función con respecto a la otra. Sabemos que si me hubiese aparecido a mí una función seno, yo llego y lo que hago es hacer el cambio de variable al seno. En este caso, si hubiese estado un seno acá y un coseno afuera. Pero resulta que si no, al observar las potencias, igualmente en mis reglas básicas de integración, yo tengo que observar a cuál de las dos funciones yo tengo que integrar. Entonces, al igual que la anterior, esto es por un cambio de variable. Y como tengo una raíz, yo voy a lo que tengo adentro de esa raíz y digo que voy a hacer el cambio de la variable a la tangente. Porque yo no le puedo hacer el cambio de variable al coseno, porque la derivada del coseno es el menos seno. Y resulta que eso está elevado al cuadrado. Entonces, igualmente yo no puedo tomar el coseno al cuadrado, porque si yo lo voy a derivar es bajo, reglé la cadena, bajo el exponente, coloco la función, le quito uno al exponente y después derivo la función. Entonces me falta información para poder derivar. Entonces digo que aquí en este caso va a ser tangente de θ menos 1. Estoy derivando una función en U y voy a derivar una función que está definida en θ.
La derivada de la tangente, si no la recuerdo, me voy a las reglas básicas de integración y me dice que la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Secante cuadrada de tita por la derivada de el argumento, pero como el tita es 1, simplemente me queda 1 y la derivada de esta constante es 0. ¿Qué estoy derivando? Estoy derivando una función que está definida en la variable tita. Me aparece ahora una secante. Resulta que lo que yo tenía aquí en la raíz, yo lo estoy tomando como u, es decir, esto me va a quedar u, la raíz de u. Y me dice que para poder hacer el cambio del diferencial, yo tengo que tener secante de tita, secante cuadrado de tita. Tengo la diferencial de tita, pero no tengo la secante cuadrada. Pero yo sé que en mis razones trigonométricas hay algo por allá que me dice que la secante de tita no es más 1 sobre coseno de tita. Y como yo lo tengo al cuadrado, significa que eso se va a transformar en la secante cuadrada de tita. Entonces, bueno, tomo mi función, lo hago por paso, digo que la integral desde pi sexto a pi cuarto de tita sobre el coseno cuadrado de tita, y esa raíz la voy a transformar, por lo tanto me queda tangente de tita a la menos 1 elevado a la 1 medio por razones trigonométricas tenemos que secante de un ángulo va a ser igual a 1 sobre coseno del ángulo. Entonces, como yo tengo aquí 1 o 1 sobre coseno cuadrado, significa que este 1 sobre coseno cuadrado se me va a transformar en la secante cuadrada de tita. Entonces decimos que la integral desde pi sexto a pi cuarto, 1 sobre coseno cuadrado será la secante cuadrada de tita. Diferencial de tita, que sigue quedando ahí, y aquí abajo me quedaría la tangente de tita menos 1 a la 1 medio. Eso me permite entonces, ahora sí, utilizar el hecho de el cambio de variable. Entonces, esto se me transforma en ¿quién? Desde pi sexto a pi cuarto de, esto se llama u, estoy llamando u, está elevada a la 1 medio, y la secante cuadrada de tita, diferencial de tita, es lo que yo estoy llamando u. Ahí tengo ya mi cambio. Estoy desarrollando mi cambio de variable. Y al desarrollar ese cambio de variable, lo que hago es acomodar la función. Recordemos que en nuestras reglas básicas de integración, la única que yo puedo tener en el denominador es cuando la x está elevada a la potencia 1. En este caso, la variable está elevada a la 1 medio. Eso me dice a mí que yo tengo que utilizar propiedad de la potencia, pasar el denominador al numerador y entonces luego integrar a través de esa regla básica de integración de n más 1 sobre n más 1. Entonces digo que esa integral de pi sexto a pi cuarto, u a la menos 1 medio, diferencial de u. Ahí ya me voy a mis reglas básicas de integración, que es n más 1 sobre n más 1. Bueno, menos 1 medio más 1, a menos 1 le sumo 2. Y eso me dice entonces que a menos 1 le sumo 2, me queda u
y lo coloco sobre el denominador común, por lo que dije anteriormente, y me queda entonces u a la 1/2 sobre 1/2. Evaluado desde pi sexto hasta pi cuarto. Retrocedo mi variable, retrocedo la variable, acomodo mi función, esto sería 2, se va a multiplicar a ¿quién? La u, pero ¿quién es la u? Tangente de tita menos 1 es una raíz cuadrada y la estoy evaluando desde pi sexto hasta pi cuarto. Por el teorema fundamental del cálculo, el límite superior menos el límite inferior. Y ahí resuelvo entonces mi integral. Digo aquí que esto va a ser 2 de la raíz cuadrada. Límite superior, tangente de pi cuarto, que sabemos que es 45 al llevarlo a la parte de grado. Tangente de 45, bueno, menos 1. Y luego le quito, coloco un corchete para ese 2, porque es toda la función, la raíz cuadrada de la tangente, límite inferior, 60, pi sexto, que son 30 grados, pi sexto menos 1. Aquí la tangente de 45 me va a dar 1, esto me quedaría todo 0, por lo tanto lo que me va a quedar como raíz sería esta parte, la tangente de 30 grados, agarro mi calculadora, busco la tangente de 30 grados, le quito 1, le saco la raíz cuadrada, lo multiplico por 2 y eso me da entonces el resultado. Jesús, ¿alguna pregunta? Jesús. Ok. Le vas a tomar captura. Recuerda que aquí falta resolver. Aquí la tangente de 45, que es 1. Esto se hace 0. Sacas la tangente de 30. Tomas tu calculadora y sacas la tangente de 30. Tangente de 30 grados. Debería de darte 0,577 y tanto. A eso le vas a quitar el 1. Observa. Tangente de pi tercio. Tangente de 30. Y a eso le quito 1. Observa que te va a quedar un signo negativo. Y le vas a sacar la raíz cuadrada. ¿Qué te está diciendo eso? A ti te da 0,57. Tienes la calculadora, porque eso también te lo coloqué en el foro de dudas. Tienes la calculadora en modo, recuerda que pi no es 3,14, pi es 180 y es 180 entre 6. 180 entre 6 es 30 grados. No puede, estamos utilizando trigonometría. Estamos utilizando la trigonometría y en la calculadora debe estar en modo D. Entonces, tú dices tangente de 30. Tangente de 30, 0,57. A eso le quitamos 1. Y si observas, al quitarle 1, te queda menos 0,42. ¿Qué te está diciendo eso? Que tenemos una raíz cuadrada.
las raíces de índice par, la cantidad subradical puede ser negativa. Ah, Francisco, yo puedo tener una raíz con cantidad subradical negativa. No diga creo que no. Diga no, las raíces de índice par no pueden ser negativas. Sea seguro al decir las cosas porque ya a estas alturas usted sabe que ninguna raíz cuadrada o ninguna raíz de índice par, su cantidad subradical puede ser negativa. Entonces, ¿qué sucede? Que esto no existe, es decir, esta integral no está definida porque esto no se define. Esto me da una cantidad negativa. Entonces, esto me da 0, esto me da negativo, la cantidad subradical, la raíz cuadrada de una cantidad subradical negativa no está definida en el campo de los reales. Ya después usted verá que eso sí se define en el campo de los complejos. Entonces, lo que hacemos es que el resultado de esta integral no está definida. Es decir, no existe el resultado. Como integral indefinida, sin límite de integración, es un resultado normal que hubiésemos llegado hasta aquí, o sea, haciendo el cambio, desarrollarlo, retrocederlo y dejamos hasta aquí, sin esto. Pero como está definida, entonces el resultado no se define. ¿Claro, Jesús? ¿Sí? Hago el tercer ejercicio. Porque tenemos un poquito de tiempo. Ok, vamos con este. Integral desde 0 a pi tercio. Ya cuando aparece algo así es porque viene, te voy a hacer uno en el cual no necesariamente voy a llegar a lo que es seno o coseno. Supóngase que usted tiene este integral. Aquí sí está conformando, sí está desarrollada 9 más, la tengo por aquí, como coseno cuadrado de tita, y aquí tengo seno de tita diferencial de tita. Ahí lo borré, lo habías copiado, le habías hecho capture. Ok. Los anteriores estaban dentro de una raíz y resulta que aquí tengo una expresión en el cual me va a llevar a una regla básica de integración y que de la misma manera yo no puedo decir que cuando voy a hacer el cambio de variable voy a tomar toda la expresión. Es decir, por favor, no vayas a copiar porque voy a decir por qué no puedes hacer eso. 9 más coseno cuadrado de tita. Si usted deriva esta función que está en u, la derivada de 9 de una constante es 0, pero cuando usted va a derivar aquí es una función potencia en la cual tiene que utilizar la regla de la cadena. Es decir, bajo el exponente, coloco la función, al exponente le quito 1, que me queda 1, y después derivo la función que sería la derivada del seno menos, al coseno menos seno de tita por la derivada interna que es 1. Estoy derivando una función en tita. ¿Qué está pasando? Que usted tomó el coseno cuadrado. Ajá. Tiene seno. Lo que tiene que multiplicar afuera por un negativo. Pero le está faltando otro coseno. Eso no le va a permitir a usted desarrollar, hacer eso por cambios de variable. Entonces usted hizo un mal procedimiento al tomar el cambio de variable. Es decir, usted no tenía por qué utilizar la función coseno completo, sino de la siguiente manera.
Por eso les dije, por eso lo indicaba desde el inicio. No hay un camino único para hacer un cambio de variable. Yo tengo que primero estudiar cómo es el comportamiento de cada una de las funciones. Entonces digo, bueno, me está faltando información para poder tomar toda la expresión. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo tomo nada más el coseno, sin la potencia. Entonces decimos que U lo voy a llamar coseno de tita. Derivo la función en U, derivo la función coseno. Derivada del coseno menos seno. El mismo ángulo por la derivada interna que es 1, estoy derivando una función que está definida en la variable tita, diferencial de tita. Me voy a la integral. Tengo coseno. Ese coseno lo voy a sustituir por una u que va a estar elevado al cuadrado. Tengo la función seno por el diferencial. Lo tengo acá, me está faltando el diferencial. Eso significa que lo que tengo es que multiplicar o sacar el signo hacia afuera y me queda menos la integral. Me está quedando un 9. Ah, pero resulta que cuando yo me voy a las reglas básicas de integración, yo tengo una integral que me permite a mí resolver esa integral. Entonces digo lo siguiente. Voy a copiar otra vez la integral para poder hacer el cambio cuando ya yo estoy observando que no me permite tomar o me está faltando un término dentro de esa integral. De 0 a pi tercio del seno de tita, diferencial de tita, 9 más coseno cuadrado de tita. Por reglas básicas de integración, por una regla básica de integración, regla básica de integración. Tengo una que me dice así, que la integral de du sobre a cuadrado más u cuadrado la definimos como 1 sobre a por la tangente inversa de la u sobre la a. Ah, o sea que si esto lo estoy llamando u y está elevado al cuadrado, y esto que yo tengo en el numerador, según el cambio de variable, es seno de tita, diferencial de tita, es menos de u, tomando en cuenta, saco el signo hacia afuera. Entonces, este 9 yo lo puedo colocar como 3 al cuadrado. Y ahí me permite entonces resolver la integral. Entonces digo que esta integral de 0 a pi tercio se me va a transformar en un menos de u, porque tengo seno de tita diferencial, pero me está faltando el signo, entonces eso sería, ese signo pasa al otro lado de la igualdad y me queda menos de u. Este 9 lo coloco como 3 al cuadrado y este coseno se llama u y está elevado al cuadrado. Y ahí, entonces estoy utilizando mi regla básica de integración. ¿Qué me dice mi regla básica de integración? Saco el signo. Esto, según la regla básica de integración, es 1 sobre a. ¿Quién es a? Jesús. ¿Cuánto vale a en esta integral? Dígame, ¿cuánto vale a? A es la constante. No, A no es la constante. A es un valor. Recuerde que aquí dice A al cuadrado. Por lo tanto, si me están pidiendo A, significa que en este caso sería 3. Es decir, coloco 1/3, porque A vale 3, de la tangente inversa de la U sobre la A, pero la A mía no es el 9, porque yo el 9 tuve que transformarlo para poderlo ver como la regla básica de integración, y en este caso es
3. ¿Evaluado desde dónde hasta dónde? Evaluado desde 0 a pi tercio. Retrocedo mi variable y digo que esto es 1/3 de la tangente inversa de la u. ¿Pero quién es mi u? Ah, bueno, mi u según el cambio es coseno de tita. Todo sobre 3. Evaluado desde 0 a pi tercio. Ahí tengo resuelta mi integral. Evalúo con el límite superior y luego le quito el límite inferior. Entonces, al evaluar con el límite superior, digo que esto es 1/3 de la tangente inversa del coseno de pi tercio. Pero yo sé que el coseno de pi tercio no es más que 180 entre 3 y eso sería, cuando meto en la calculadora, sería 60. El coseno de pi tercios entre 3. Y luego le voy a quitar el límite inferior, que sería la tangente inversa del coseno de 0, tita vale 0, sobre 3. Bueno, tomo mi calculadora, yo sé que el coseno de 0 es 1, aquí me quedaría 1/3. Tomo la calculadora, vaya también usted haciéndolo, usted dice coseno de 60. Coseno de 60 le da 0,5. Eso es decir, es un medio. Dice 1/3 de la tangente inversa. Aquí me queda un medio. Al aplicar la doble C me va a quedar, el 2 pasa a multiplicar al 3 y me queda 1/6. Menos la tangente inversa. El coseno de 0, la calculadora le va a dar 1 y le va a quedar 1/3. Entonces, usted llega y busca la tangente de 1/3. Recordemos que nosotros traemos por aquí un signo negativo. Que es de toda la función. Es el signo negativo que me apareció cuando derivé la función seno, la función coseno. Entonces, usted dice tangente inversa, tangente inversa de 1/6. Bueno, da 9,46 con una cantidad de decimales. Le va a quitar la tangente inversa de 1/3. Luego dice que le da menos 8,97. Eso lo multiplica por el menos que tiene aquí afuera, le quedaría más, y luego lo multiplica por 1/3. Entonces, luego usted dice multiplicado por 1/3. Bueno, al final le quedaría, debería quedarle 2,9908 y una cantidad de decimales que por aproximación sería 2,99. Si lo sacó la expresión. Entonces, busca tangente inversa de 1/6. Claro, utiliza los corchetes o lo va sacando por separado. Tangente inversa de 1/6, le quita la tangente inversa de 1/3. Ese resultado lo multiplica por menos 1, por menos 1/3 y le da una aproximación. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, Jesús. Con respecto al
a los ejercicios, ¿tuviste algún inconveniente? Bueno, la parte de los ejercicios que tiene la unidad, hay algunos que usted tiene que resolver, que resolverle algunas expresiones polinómicas, simplificaciones. Igualmente, como dije ahora, lo que hay es que extraer algunos cambios de, por lo menos los exponenciales, divisiones, propiedades de los exponenciales y simplificando hasta llegar a la parte del resultado. Es decir, cuando usted vaya a hacer los cambios de variables, primero vea qué función se comporta como la derivada de la otra función. ¿Ves? ¿Tienes alguna otra pregunta? Tenemos la próxima clase el jueves. Más tardecita reviso la parte de contenido. ¿Alguna pregunta, Jesús? Ah, mira, Jesús, estaba revisándole la parte de los ejercicios que enviaste. Cuando... Sí, de la otra unidad. La unidad número 3. Estaba viendo que no medio revisé, no le he colocado la nota. En la primera parte, bueno, hiciste todo lo que corresponde al desarrollo.